Un adolescente negro y tranquilo llega a la preparatoria Westbrook, un lugar donde mandan los ricos y los forasteros saben bien cuál es su lugar. Él planea pasar desapercibido, sobrevivir el año y no llamar la atención. Pero el niño de oro de la escuela, el líder de un grupo que vive para intimidar a otros, tiene planes muy distintos. Primero vienen las burlas chiquitas, después los empujones y luego la humillación en público. Cuando la situación se sale de control, él decide defenderse, pero no lo hace con puños, sino con su mente. Y para cuando termina, serán ellos quienes queden hechos pedazos, ahogados en remordimiento. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Johnny Carter bajó del autobús, sintiendo el calor del sol de Georgia presionarlo como si fuera una mano pesada. El ambiente olía a pasto recién cortado, a asfalto horneado por el calor de finales de verano y a leves rastros de colonia y perfume, mientras grupos de estudiantes se movían alrededor de él, riendo, platicando y ya acomodados en sus rutinas. La preparatoria Westbrook se perfilaba al frente. Un enorme edificio de ladrillo rojo con ventanales altos que reflejaban el cielo brillante. Un campus impecable y bien cuidado se extendía a su alrededor, del tipo de lugar que grita dinero de antaño y raíces profundas. Esto no era solo una escuela, era un legado, una burbuja cuidadosamente curada donde los hijos de médicos, abogados y directivos pasaban 4 años preparándose para conquistar el mundo. Johnny ya sentía las miradas fijas en él. No era la primera vez que pasaba por esto. Las miradas, los murmullos en voz baja, la manera en que la gente trataba de descifrarlo antes de que siquiera abriera la boca. Era lo mismo cada vez que se transfería a una nueva escuela. La gente lo encasillaba en un estereotipo antes de saber siquiera su nombre. ¿Será que es atleta? ¿Un problemático? ¿Viene de la peor zona de la ciudad? ¿O es hijo de una mamá soltera que trabaja en 2 chambas? Ellos ni preguntarían, por supuesto, nunca lo hacen, simplemente asumen. Ajustando las correas de su mochila, Johnny siguió caminando, con una expresión difícil de descifrar. Había aprendido desde chico que mostrar demasiado daba a la gente algo contra lo cual agarrarse. Así que mantenía su rostro neutro y los hombros relajados, sin parecer ni demasiado confiado ni excesivamente a la defensiva. Justo lo suficiente para pasar desapercibido. Aunque pasar desapercibido no era precisamente una opción cuando eras uno de los pocos chicos negros en una escuela como esta. Adentro, los pasillos vibraban de energía. Se oían cascos de casilleros cerrándose, risas resonando y el chirrido de las zapatillas contra el piso de baldosa pulida. El ambiente olía a comida barata de cafetería mezclada con perfume caro, una mezcla de lo cotidiano con lo elitista. Johnny escudriñaba a la gente ya trazando el mapa del campo de batalla. Las animadoras se reunían cerca de los casilleros, radiantes sin esfuerzo con sus faldas a juego y el cabello perfectamente arreglado. Los ricos se acomodaban al lado de la entrada del pasillo de los últimos cursos, con mochilas de diseñador colgadas del hombro, platicando sobre viajes de esquí y casas en la playa. Los estudiantes de honor se apiñaban cerca de las puertas de la biblioteca, discutiendo algo tan avanzado como para no ser tema de conversación normal a las 8 de la mañana. Y luego estaban los deportistas estrella. Esos que no se podían pasar por alto. Eran más ruidosos que los demás. De mayor tamaño y se movían por el pasillo como si lo hubieran conquistado. Y quizá así fuera. En el centro de ellos se encontraba Logan Matthews. Johnny no necesitaba presentación para saber quién era. Logan tenía ese tipo de presencia que parecía quitarle el aire a una habitación. Alto, con hombros anchos, con un cabello rubio impecable y despeinado de forma natural, y una expresión que resumaba satisfacción personal. No era simplemente algún chico popular, era el chico. Logan se apoyaba en una fila de casilleros, con una sonrisa pícara asomándose en la comisura de sus labios, mientras sus amigos se reían un poco, a lo grande, de lo que acababa de decir. Incluso desde el otro lado del pasillo, Johnny podía verlo, esa aura de control innegable. Había visto chicos como Logan antes, esos que nunca tenían que pedir respeto porque se lo daban sin falta. Los que se alimentaban del poder no porque lo merecían, sino porque les criaron creyéndolo como su derecho de nacimiento. Johnny exhaló despacio, ajustándose la correa de la mochila.
Los chicos como Logan eran predecibles. Eran poderosos, sí, pero solo porque la gente les dejaba serlo. Aún así, Johnny no tenía ninguna intención de llamar la atención. Si tenía suerte, Logan lo ignoraría, y él pasaría el año sin dramas innecesarios. El destino tenía otros planes. Justo cuando pasaba cerca, un empujón brusco le impactó en el hombro. La fuerza fue suficiente para hacerlo tambalear, pero no tanto como para derribarlo. Su libro de texto resbaló de su agarre y cayó al piso con un fuerte golpe. Por un instante el pasillo pareció quedarse en silencio. No se quedó completamente callado, pero lo suficiente para que los que estaban cerca notaran el suceso. Unas cabezas se giraron. Se escucharon unos murmullos. Johnny exhaló despacio, ya sabiendo a quién se debía el empujón. «Cuida por dónde andas», dijo una voz arrastrada y perezosa. Johnny no tuvo que levantar la vista. Ya conocía la sonrisa socarrona que acompañaba esas palabras. Logan Matthews. Estaba frente a Johnny, con los brazos cruzados sobre su chaqueta deportiva, y su sonrisa irritantemente casual se dibujaba en el rostro. Detrás de él, un grupo de muchachos, todos jugadores de fútbol americano, se reían siguiendo la reacción, como si hubieran ensayado ese momento 1000 veces. «Pues mira», dijo Logan, ladeando la cabeza como si estudiara una nueva especie extraña. «¿No sabía que teníamos un recién llegado? ¿Te perdiste, chamaco?» La palabra chamaco le pegó como un bofetón. La mandíbula de Johnny se apretó, y la mano se le aferró más fuerte a la correa de su mochila. No había nada accidental en ello, ni era algo al azar. Era a propósito. Se agachó, rozando los dedos contra las frías baldosas al recoger su libro, y se movió despacio, esforzándose en mantener la calma. Podía sentir a Logan observándolo, esperando algún tipo de reacción. Johnny se enderezó, encontrándose con la mirada de Logan. Su expresión se mantuvo neutra, impenetrable. «Estoy bien», dijo en tono parejo. «No hay broncas». Logan levantó una ceja. «Ah, pues tenemos a un callado. ¿Cómo te llamas, nuevo?» Johnny mantuvo la mirada. «Johnny». Logan esbozó una sonrisa con suficiencia. «¿Johnny qué?» «Johnny Carter». Los ojos de Logan brillaron con algo. ¿Reconocimiento? ¿Divertido? Antes de intercambiar una mirada con sus amigos. Uno de ellos, un robusto jugador de línea llamado Troy, soltó una risa ahogada. Dijo Logan, como si estuviera acomodando el nombre en la cajita que ya tenía preparada para Johnny. Luego su sonrisa se ensanchó. «Carter, déjame adivinar. ¿Mamá soltera te trajeron acá por una vida mejor o fue para escapar de problemas?» Las palabras eran como una navaja, precisas y dolorosas. Johnny inhaló despacio, controlando el calor repentino en su pecho. Ya lo había oído todo antes, las suposiciones, los estereotipos, las indirectas disfrazadas de curiosidad fingida. No se dejó atrapar. Logan esperó, cual depredador vigilando a su presa, para ver si Johnny se animaba a reaccionar. Cuando Johnny no respondió, Logan se inclinó un poco más. «¿Juegas algo, Carter? ¿Fútbol? ¿Básquetbol? ¿O seguro eres de esos de atletismo?» Finalmente, Johnny habló con voz calmada y firme. «No juego nada». Por un instante, algo se quebró en el rostro de Logan, como si hubiera esperado otra respuesta. «¿No practicas deportes?», repitió Logan. «Vaya, pensé que todos ustedes». Se detuvo antes de seguir, pero la implicación se notaba en el aire. Sus amigos se rieron entre dientes. Johnny exhaló por la nariz de manera aguda. Ya había pasado por este juego antes. La mejor manera de ganar era ni participar. Sin decir otra palabra, se apartó de Logan, caminando como si no valiera la pena, como si nada de esto importara. Pero a Logan Matthews no le gustaba que lo ignoraran, y mientras Johnny se alejaba, podía sentirlo. El peso de la mirada de Logan, la silenciosa promesa de que esto aún no había terminado. La cafetería de Westbrook se convertía en otro campo de batalla. Las largas mesas estaban divididas de facto, los deportistas en el centro, gobernando el lugar como reyes autoproclamados, las animadoras justo al lado, impecables en sus burbujas sociales cuidadosamente creadas, los estudiantes de honor apiñados en el fondo, medio comiendo y medio estudiando, y luego los marginados, aquellos que no encajaban, dispersos por los bordes como una ocurrencia tardía. Johnny entró a la cafetería, con la bandeja equilibrada en una mano, mientras sus ojos recorrían el lugar. Ya sabía dónde no era bienvenido. No tenía intención de meterse en territorio que no le correspondiera. Pasar desapercibido era la meta. Pero Logan Matthews tenía otros planes. Al cruzar la zona de la mesa de los deportistas, un impacto repentino en su hombro lo hizo perder el equilibrio.
No fue suficiente para hacerlo caer, apenas provocó que su bandeja se inclinara y la salsa de espagueti tibia y abundante se derramara por el borde del plato, goteando al suelo. La gente en la mesa de Logan estalló en risas. Johnny inhaló despacio, apretando la bandeja con más firmeza. Sabía muy bien ese guión, empujar al nuevo, hacerlo enojar para que después él sea el problemático. Pero Johnny no iba a caer en la trampa. Vaya, Carter, dijo una voz arrastrada. Era Troy. Un cuate fornido, de complexión sólida, sentado con un brazo apoyado en el respaldo de la silla como si fuera dueño del lugar. No sabía que andabas tan silencioso. Más risas. Alguien murmuró algo entre dientes, tan bajo que Johnny no pudo distinguirlo, pero las carcajadas que siguieron le decían todo lo que necesitaba saber. Exhaló, dejó la bandeja en una mesa vacía, tomó una servilleta del dispensador para limpiarse las manos. No les dio ni una reacción, simplemente se limpió y se sentó. Eso, al parecer, enfureció a Logan. «Órale, qué educado estás», gritó Logan con un tono de diversión que ocultaba algo más filoso. «Está chido ser educado cuando estás en la casa de otro». Johnny no levantó la mirada. Se negó a entrar en su juego. Pero lo sentía. El ambiente había cambiado. Los estudiantes cercanos ya no reían. Algunos observaban en un silencio incómodo, mientras otros fingían no oír. Esto ya no era solo una broma, era algo más feo. Y a Logan le encantaba ese silencio. Finalmente, Johnny levantó la vista y mantuvo la mirada con Logan a través de toda la cafetería. No lanzó una mirada fulminante ni frunció el ceño. Simplemente observó. Por un segundo, apenas un segundo, algo se reflejó en el rostro de Logan. Molestia, frustración, como si supiera que debía mantener el control de ese instante, pero que Johnny no se lo permitía. Entonces Logan resopló, rodó los ojos y se recostó en su silla como si ya estuviera aburrido. «Bueno, pues lo que sea», murmuró más para sus amigos que para Johnny. «Ni vale la pena». Johnny volvió a comer. Sus manos no temblaban. Su rostro permaneció inalterable. Pero adentro aún sentía el calor en su pecho, esa rabia contenida que había tragado demasiadas veces. Sabía que Logan no había terminado. Los chicos como él nunca lo están. Y Johnny no era tonto para pensar que esa fuera la última vez. Sabía que se avecinaba algo. Lo había sentido momentáneamente cuando se negó a reaccionar en la cafetería. Logan no era de los que dejaban pasar las cosas. Los tipos como él, consentidos, con derecho, demasiado acostumbrados a ganar, no sabían manejar el ser ignorados. Así que cuando al día siguiente llegó a la escuela y vio su casillero, no se sorprendió. La puerta metálica estaba cubierta de marcadores negros y gruesos, con insultos y palabras hirientes. Maleante, ayuda social, regresa a donde viniste. Incluso había un dibujo vulgar de un balón de básquetbol al lado de su nombre, como si eso fuera todo lo que representara. El mensaje era nítido: tú no perteneces aquí. Johnny se detuvo y se quedó mirando, forzándose a mantenerse quieto, respirando hondo. Sentía las miradas fijas en él. Algunos estudiantes se quedaron cerca, fingiendo no mirarlo, pero observándolo de todas maneras, esperando ver si se quebraba. De pronto, se escuchó una risa corta y aguda al fondo del pasillo. Era Logan. Allí estaba, apoyado en los casilleros, acompañado de Troy y algunos otros jugadores de fútbol americano, con los brazos cruzados y esa sonrisa burlona inamovible. Como esperando a que algo sucediera, a que Johnny perdiera la paciencia, a que explotara y les diera justo lo que buscaba. Johnny exhaló despacio por la nariz, manteniéndose firme. No se movió de inmediato, dejando que el silencio se extendiera y la tensión creciera. Luego, sin decir palabra, metió la mano en su mochila, sacó un rollo de toallas de papel y una botella de agua, y empezó a limpiar el marcador. La sonrisa de Logan se contrajo, solamente por un instante. Un destello de frustración casi se notó. Johnny se concentró en su tarea, como si estuviera borrando una mancha en un escritorio, en lugar de eliminar un ataque destinado a humillarlo. Sus movimientos eran lentos, deliberados, desafiantes, como si nada de eso importara, como si Logan tampoco importara. Y eso, más que cualquier cosa, parecía irritarlo. Troy se movió incómodo a su lado. Algunos de los otros jugadores empezaron a desviar la mirada, de pronto más pendientes a sus celulares o al piso. Esta vez, el pasillo no se reía. Logan se alejó de los casilleros apretando la mandíbula. «Órale, Carter. ¿Vas a actuar como si eso no te hubiera afectado?» Johnny no levantó la vista ni le respondió. Simplemente siguió limpiando. Logan resopló, esta vez más alto y con un tono cortante. «Vaya, debes estar acostumbrado a esto, ¿no?
Esas palabras le dolieron más de lo que parecieran. La mano de Johnny se detuvo por medio segundo, y la botella de agua pausó su apretón. Pero luego parpadeó, apretó los dientes y continuó. No le daría a Logan el gusto de verlo perder la calma. Hubo otra risa, pero ya no tan segura. Logan estaba esperando algo, alguna señal de que aún tenía el control de la situación. Johnny terminó de limpiar, volvió a cerrar la botella, tiró las toallas arruinadas a la basura y cerró su casillero con un golpe seco y definitivo. Luego, finalmente, se volvió hacia Logan, y es que sonrió. No fue una sonrisa grande, solo una ligera curva en sus labios, fría e imperturbable, un desafío silencioso, como diciendo, ¿eso fue lo mejor que pudiste? La sonrisa de Logan titubeó. Sus dedos se apretaron ligeramente en sus costados, sus hombros se tensaron antes de forzarse a relajarse. Johnny se echó la mochila a uno de sus hombros y pasó a su lado, sin romper el contacto visual hasta el último instante. Logan no lo detuvo, no dijo ni una palabra más. Pero Johnny sabía, esto no había terminado, ni mucho menos. Johnny ya lo había visto antes. El cambio, aunque sutil al principio, se extendía como grietas en el vidrio. Pequeñas al comienzo, y luego imposibles de detener. Logan seguía andando por los pasillos como si fuera el dueño absoluto, seguía siendo el centro de cada conversación, y aún reía como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado. Johnny lo notó en los detalles. La forma en que sus amigos dudaban antes de reírse de sus chistes, en cómo intercambiaban miradas en silencio, cuestionándose si debían o no hacerlo. La manera en que la gente ya no se inclinaba al escucharlo, y el control tan natural que tenía sobre ellos, se iba deshaciendo. Y Troy era el que más delataba la verdad. Fue durante el almuerzo cuando Johnny se dio cuenta. Logan estaba en su mesa habitual, contando a voz alta sobre el partido del viernes, narrando una jugada como si se tratara de una batalla legendaria. El grupo de siempre estaba a su alrededor, asintiendo de acuerdo y riendo en el momento preciso. Pero Troy estaba distraído. No parecía estar embobado con la actuación de Logan como de costumbre. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa y sus ojos se movían, buscando a Johnny y luego volviendo a su teléfono, como si estuviera resolviendo algo en su mente. Johnny no sonrió, no reaccionó. Se limitó a esperar. A la gente como Logan no se le quita el poder de un solo golpe. Ocurre poco a poco, en partes. Y Johnny era paciente. Más tarde ese día, lo encontró cerca de las máquinas expendedoras, apoyado en la pared, revisando distraídamente su celular. El pasillo estaba casi vacío, los últimos rezagados apresurándose a clase. Johnny se detuvo a su lado, de manera casual, como si fuera pura coincidencia. Troy lo miró de reojo, asombrado al principio, luego con cautela. ¿Qué onda?, dijo Johnny con naturalidad, sacando $1 y deslizándolo en la ranura de la máquina. Troy se encogió de hombros y volvió a concentrarse en su celular. Nada, la misma rutina. Johnny apretó un botón. Una bolsita de papitas cayó al fondo. No se la agarró de inmediato. En cambio, se giró levemente y estudió a Troy, como si este último lo estuviera evaluando. ¿No te cansas de todo esto?, preguntó Johnny. Troy frunció el ceño y lo miró. ¿Cansado de qué? Johnny hizo un gesto impreciso con la mano. De toda esa representación. Troy se tensó. Aquí no se está representando, güey. Johnny soltó una risa baja, negando con la cabeza. Claro. El silencio se extendió entre ellos. No era incómodo, simplemente pesado. Troy cambió de postura, ajustando el agarre de su celular, de repente interesado en el suelo. Entiéndeme, dijo Johnny finalmente con voz uniforme, no quieres estar siempre fuera, no quieres ser a quien todos apunten. Se agachó, tomó la bolsita de papitas y la arrugó ligeramente en la mano. Pero, ¿ves a dónde va esto?, continuó. ¿Crees que Logan haría lo mismo por ti? La mandíbula de Troy se tensó. Johnny dejó la pregunta flotando por un segundo, y luego se dio la vuelta y se alejó. No necesitaba oír respuesta, la semilla ya estaba plantada. No tuvo que esperar mucho. A la mañana siguiente la escuela andaba vibrando, pero no con simples murmullos. Eran comentarios a lo grande, con celulares en mano y ojos bien abiertos, como si todos dijeran, ¿no te lo puedes creer? Esa energía le indicó a Johnny que algo grande había sucedido antes de que él supiera bien qué era. Y entonces lo vio. Los casilleros al frente de la escuela, el casillero de Logan, estaban cubiertos de papelitos. Páginas y páginas, pegadas de manera desordenada, algunos arrugados, otros impecables, pero todos condenatorios. Capturas de pantalla, mensajes de texto, conversaciones privadas.
Johnny redujo el paso, ajustándose la correa de su mochila, con el rostro imperturbable. Ya sospechaba que Logan estaba cavando su propia tumba. Todo lo que necesitaba era que le entregaran la pala. Ahora estaba todo a la vista para que lo viera cualquiera. Algunos mensajes eran solo de poca monta. Logan hablando mal de sus propios compañeros, tildándolos de inútiles, reclamando méritos por jugadas que ni le correspondían. Otros eran peores. Chistes racistas en los grupos, comentarios sexistas sobre las chicas con las que se había ligado y crueles insultos hacia aquellos que pretendía ser su amigo. Pero lo peor de todo, los que hacían que la gente se detuviera en seco y lo mirara de otra manera. Los que hablaban de sus supuestos amigos. De Troy. La mirada de Johnny se deslizó hacia él, quien estaba a pocos pasos, con los ojos fijos en esos mensajes y la mandíbula tan apretada que parecía dolerle. Allí estaba su nombre, en letras grandes junto a textos que dejaban muy claro: Logan nunca lo había respetado. Nunca lo había visto como algo más que un títere útil. El pasillo se llenó de un silencio denso, cargado de lo que nadie se atrevía a decir. Logan se abrió paso entre la multitud, el rostro pálido, moviéndose con frenesí. Escaneaba los papeles, sus manos temblaban mientras los arrancaba uno por uno, respirando entrecortadamente. ¿Qué demonios es esto?, dijo con una voz que ya no tenía su tono arrogante habitual, era aguda y en pánico. ¿Quién hizo esto? Nadie respondió, porque ya no quedaba nadie de su lado. Troy no se movió ni lo miró. El resto del equipo de fútbol se mantuvo a distancia, observando sin intervenir. Las chicas que normalmente se aferraban a Logan como trofeos se quedaron en un rincón, con expresiones indescifrables. Johnny se recostó de manera casual contra un casillero, con los brazos cruzados y una calma inquebrantable. No necesitaba decir nada, Logan ya lo sabía. Sus miradas se encontraron y por primera vez, Logan no esbozó esa sonrisa arrogante ni trató de restarle importancia. Ahora lo veía claro. El cambio. Esas grietas se habían transformado en un colapso total y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Johnny ladeó levemente la cabeza y con voz baja, finalmente habló. Esto es lo que eres, Logan. La única diferencia es que ahora. Dejó la frase en el aire, mirando cómo la realidad se asentaba. Ahora, todos lo ven. Y Logan, por primera vez en su vida, no tuvo ninguna respuesta. Se quedó congelado frente a su casillero, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Respiraba agitado, con la respiración entrecortada y el pecho subiendo y bajando muy rápido, mientras sus ojos recorrían las hojas aún pegadas al metal. Se veía como un hombre al borde de ver arder su imperio. Y de alguna manera, en efecto, lo estaba. El pasillo estaba tan cargado de silencio como una tormenta en ciernes. Nadie corrió a ayudarlo. Nadie se atrevió a retirar las pruebas en su defensa. Sus amigos, su supuesto reino, se quedaron a la distancia, sin ganas de derrumbarse con él. Troy fue el primero en alejarse. Su rostro se volvió duro, inescrutable, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Sus hombros se enderezaron, sus manos se flexionaron a los lados y ni siquiera miró a Logan cuando se dio la vuelta y se marchó. Poco a poco, como en una ola silenciosa, la multitud perdió interés. La gente comenzó a murmurar, a negar con la cabeza y a guardar sus celulares, dispersándose sin más grandes eventos, sin peleas dramáticas, solo con un rechazo silencioso. Así era como siempre sucedía. Los de la talla de Logan no caían entre fuego y furia, caían en silencio. Johnny observó cómo Logan se giraba hacia él con el rostro retorcido, una mezcla de rabia apenas disimulada y miedo. No se trataba solo de ira, también del susto de darse cuenta de que ya no tenía control, que por primera vez nadie miraba hacia él para decidir qué hacer a continuación. «Esto eras tú», dijo Logan con voz baja, temblorosa. Johnny tardó un segundo en responder, dejándole a Logan sentir el peso de sus palabras. Luego inclinó ligeramente la cabeza, con los ojos firmes. «Yo no escribí esos mensajes», afirmó con voz serena pero cortante. «¿Tú los escribiste?» Los orificios de la nariz de Logan se abrieron y sus manos se movieron inquietas a los costados, como si estuviera a punto de hacer algo para probar que aún tenía algo de poder. Pero no se movió. Porque sabía que si él lanzaba el primer puñetazo ahora, no se vería fuerte, se vería desesperado. Johnny sostuvo la mirada un segundo más y luego se dio vuelta para alejarse. No necesitaba quedarse a ver el desenlace, ya sabía cómo iba a terminar. Hacia el final del día, el nombre de Logan se esparciría por todos los chats de grupo, se murmuraría en cada pasillo.
Los profesores se verían obligados a reconocer un problema que habían ignorado demasiado tiempo. La reputación de ese chico, la que había sido toda su identidad, se desmoronaba bajo sus pies, y no había forma de reconstruirla. Al salir de la escuela, el aire de la tarde se sentía más liviano. El calor todavía se pegaba a su piel, pero la presión, esa tensión silenciosa que había cargado desde que entró a Westbrook, por fin se había levantado. Un carro familiar lo esperaba en la banqueta, con el motor ronroneando suavemente. Terence Carter se recostaba en el capó, con los brazos cruzados, observándolo con esa mirada cómplice que decía que ya se había enterado de todo. Johnny se metió en el asiento del acompañante, exhalando mientras apoyaba la cabeza en el respaldo. Terence levantó una ceja y al cambiar de velocidad preguntó: ¿Listo? Johnny asintió con la cabeza. Listo. Terence esbozó una sonrisa pícara mientras se alejaba de la escuela. No tuviste que lanzar ni un puñetazo, ¿eh? Johnny soltó una carcajada, negando con la cabeza. Ni necesitaba. El carro avanzaba por la calle, mientras el sol alargaba las sombras sobre el asfalto, y el peso de las últimas semanas, al fin, se desvanecía. Ganó, no por ser más ruidoso, no por ser más fuerte, sino por ser más inteligente, por tener paciencia, por dejar que Logan se autodestruyera. Y en cuanto a Logan Matthews, pues él no fue más que una lección. Un recordatorio de que un poder fundado en el miedo nunca dura, y que a veces, los callados son justamente aquellos a quienes debes temerle más. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.